Todo empezó con un hallazgo. Nadie en el pueblo sabía exactamente quién lo encontró primero. Algunos decían que fue un hombre que salía a pescar temprano, otros que fue un niño jugando cerca del río, pero todos coincidían en algo. Lo que encontraron no era normal. Era un objeto cubierto de lodo, pesado, antiguo, parecía metal, pero no brillaba como el oro. Tenía un color oscuro, como si hubiera estado bajo el agua durante años. Cuando lo limpiaron, vieron algo extraño. No era una piedra, no era una herramienta. Tenía formas, como símbolos, marcas que nadie en el pueblo pudo reconocer. Al principio, nadie le dio importancia. Pensaron que era algo viejo, arrastrado por la corriente, pero esa misma tarde, alguien más encontró otro, y luego otro, y otro más, todos en el mismo lugar, en la orilla del río, como si algo los estuviera sacando. La noticia se corrió rápido. En cuestión de días, varias personas comenzaron a ir al río, ya no a pescar, sino a buscar, porque algunos de esos objetos tenían partes brillantes, como si dentro hubiera algo valioso, y fue ahí cuando todo empezó a cambiar, porque el río no siempre había estado así. Los más viejos del pueblo lo sabían. Ese lugar, antes, era evitado. Nadie se acercaba, nadie hablaba de él, pero ahora todos querían algo de ahí, sin saber que lo que estaban sacando nunca debió salir. El río siempre había estado ahí, pero nadie lo veía de la misma manera. Para algunos era solo agua, para otros un lugar que debía evitarse. Los más viejos del pueblo lo sabían. Ese tramo no era como los demás. El agua era más oscura, más profunda y extrañamente silenciosa. No había peces, no había movimiento, ni siquiera el viento parecía tocarlo. Por años, nadie se acercaba, no por una razón clara, sino por algo más difícil de explicar. Una sensación, como si ese lugar no perteneciera ahí. Pero todo cambió cuando empezaron a sacar cosas del agua. Al principio eran pocos, gente curiosa, personas que buscaban suerte. Pero conforme pasaron los días, el río empezó a atraer más gente y algo empezó a cambiar. El agua ya no se veía igual. A veces parecía moverse, aunque no hubiera corriente. A veces se escuchaban sonidos, muy bajos, como golpes o arrastres, pero no venían de afuera, venían de dentro del río. Algunos decían que era imaginación, otros dejaron de ir sin dar explicaciones, pero hubo quienes se quedaron más tiempo, demasiado tiempo, y fueron ellos los primeros en notar algo más, algo que nadie más quería aceptar, que el río no solo estaba dejando salir cosas, sino que también estaba reaccionando, como si supiera que lo estaban tocando y como si no estuviera de acuerdo. Al principio, parecía algo sin importancia. Un par de personas comenzaron a sentirse mal, dolor de cabeza, cansancio, fiebre ligera, nada fuera de lo normal. En un pueblo pequeño, eso pasa todo el tiempo, pero esta vez no era igual, porque todos tenían algo en común. Habían estado en el río, habían tocado los objetos, algunos, incluso, los habían llevado a sus casas. Los días pasaron y los síntomas empeoraron. La fiebre ya no bajaba, el cansancio se volvió insoportable. Pero lo más extraño no era eso, eran los sueños. Todos hablaban de lo mismo. Decían que soñaban con agua, oscura, profunda, sin fondo, y dentro de esa agua había algo, algo que se movía, pero nunca lograban verlo bien. Solo sabían que estaba ahí, observando, esperando. Al despertar, seguían sintiéndose mal, pero ya no era solo el cuerpo, era la mente. Algunos comenzaron a actuar diferente, callados, distantes.
como si estuvieran escuchando algo que los demás no podían oír. Otros regresaban al río, sin razón, sin decir nada. Solo iban y se quedaban ahí, mirando el agua, por largos periodos, como si algo los estuviera llamando. Y lo más inquietante es que ninguno de ellos quería alejarse, aunque claramente algo no estaba bien. Al principio, nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. Algo no estaba bien, porque la gente empezó a desaparecer. Primero fue uno, un hombre que solía ir al río todos los días. Dejó de regresar. Pensaron que se había ido, que tal vez había decidido marcharse, pero su casa seguía ahí, sus cosas, todo, intacto. Luego fue otra persona, y después otra, y otra más. Siempre los mismos, los que pasaban más tiempo en el río, los que habían tocado los objetos, los que decían escuchar cosas. El pueblo comenzó a inquietarse, pero nadie sabía qué hacer, porque no había señales de violencia, no había rastros, no había nada, solo ausencia. Algunos intentaron buscarlos, se organizaron grupos, recorrieron el río, entraron al agua, revisaron cada rincón, pero no encontraron nada, ni ropa, ni huellas, ni un solo indicio, como si simplemente se hubieran desvanecido. Pero hubo alguien que sí vio algo, un hombre que decidió quedarse más tiempo del normal, esperando, observando. Esa noche dijo haber visto movimiento en el agua, no en la superficie, sino más abajo, como si algo se moviera en el fondo, y luego algo subió, no completamente, solo lo suficiente para que él pudiera verlo. Y lo que describió, nadie en el pueblo lo quiso repetir, porque no parecía humano, no parecía animal. Era algo diferente, algo que no debía estar ahí. Después de esa noche, ese hombre también desapareció. Y fue ahí cuando algunos comenzaron a entender que las personas no se estaban perdiendo, no se estaban yendo, sino que algo se las estaba llevando. Después de las desapariciones, el pueblo ya no era el mismo. El miedo se sentía en el ambiente, pero aún así, algunos no dejaron de ir al río. Decían que podían controlarlo, que no pasaba nada, si tenían cuidado. Pero una noche, todo cambió. Un grito despertó a todo el pueblo, luego otro, y otro más. Cuando la gente salió, lo vio. Una de las casas estaba en llamas. El fuego era intenso, se extendía rápido, como si algo lo estuviera alimentando. Los vecinos intentaron ayudar, trajeron agua, intentaron apagarlo, pero no funcionaba. El fuego no bajaba, al contrario, crecía más. Y entonces, alguien notó algo. El agua que estaban usando venía del río y no apagaba el fuego, lo hacía más fuerte. Las llamas cambiaban, se movían de forma extraña, como si reaccionaran, como si estuvieran vivas. La gente comenzó a alejarse. El miedo ya no era solo por el incendio, era por lo que significaba, porque si el agua del río no ayudaba, entonces algo dentro de él estaba haciendo todo peor. La casa terminó consumida. No quedó nada, solo cenizas y silencio. Pero lo más inquietante no fue el fuego, fue lo que encontraron después. Entre los restos no había cuerpos, no había señales de nadie, como si la casa hubiera estado vacía desde el principio. Y aún así, todos escucharon los gritos. Después del incendio, nadie volvió a ver el río igual. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza. Algo estaba ahí, y no iba a detenerse. Los pocos que aún se acercaban, ya no lo hacían por curiosidad, lo hacían para confirmar lo que temían, que algo había salido del agua. Y entonces, alguien lo vio. No fue de noche, no fue en secreto.
Fue a plena luz del día, frente a todos. El agua estaba completamente quieta, sin movimiento, sin sonido, y de repente algo rompió la superficie, lento, pesado, como si algo estuviera emergiendo desde el fondo. La gente se quedó inmóvil, nadie se acercó, nadie dijo nada, solo observaron, y lo que salió no era un objeto, no era madera, no era metal, era algo con forma, una silueta, oscura, deforme, cubierta de lodo, como si hubiera estado enterrada por mucho tiempo. Se quedó en la orilla, sin moverse, pero no estaba inerte, porque respiraba un sonido lento, pesado, húmedo, como si el agua aún estuviera dentro de eso. Algunos comenzaron a retroceder, otros no pudieron moverse, porque lo más inquietante no era su forma, era la sensación, esa presencia, como si eso los estuviera viendo, aunque no tuviera ojos. Y entonces se movió, no hacia el agua, sino hacia el pueblo, arrastrándose, lento, pesado, dejando un rastro oscuro detrás. Nadie se acercó, nadie intentó detenerlo, porque en ese momento todos entendieron algo, que lo que estaba ahí no era lo que habían sacado del río, era lo que habían despertado. Después de eso, todo cambió, no de golpe, no con más gritos, sino con silencio. El pueblo empezó a quedarse vacío, las casas cerradas, las calles sin movimiento. La gente dejó de salir, de hablar, de mirar el río, como si ignorarlo fuera suficiente, pero no lo era, porque aunque ya no se acercaban, algo ya estaba ahí, entre ellos. En las noches, nadie escuchaba nada, ni viento, ni animales, ni pasos, solo silencio, un silencio demasiado profundo, como si algo estuviera ocupando todo el espacio. Algunos intentaron irse, empacar, abandonar el pueblo, pero no todos lo lograron, porque quienes se iban decían lo mismo, que en cuanto se alejaban, sentían que algo los seguía, sin hacer ruido, sin mostrarse, pero siempre ahí. Los pocos que se quedaron dejaron de hablar del tema. Nunca más mencionaron el río, ni los objetos, ni lo que salió de ahí, como si ponerle nombre lo hiciera peor. Y con el tiempo, el pueblo quedó así, callado, vacío, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero lo más inquietante no es el silencio, es lo que algunos aseguran cuando pasan cerca de ese lugar. Dicen que si te detienes y escuchas con atención, puedes oír algo muy bajo, muy profundo, como si viniera de debajo de la tierra, un sonido lento, arrastrado, casi imposible de reconocer, pero que una vez que lo escuchas, no se olvida, como si no fuera un sonido, sino una presencia. Y entonces entiendes por qué nadie volvió, porque el pueblo no quedó vacío, solo dejó de ser para nosotros.